Stop censura. Fenómenos paranormales, orbes, activismo ufológico, soñando con la liberación, investigación y difusión. OVNISpain.com. Presento de Fernando Domínguez la biografía. Empezó en el 2010 con la ufología. Nació en febrero del 86 en Zamora. Es una persona que mucho explora. Ha llegado a ver ovnis en varias ocasiones, de los cuales hizo una foto y varias grabaciones. Está tratando de que abra los ojos gente ciega. En Uforix ha hablado de Federico Acosta Noriega. A Virginia Danguay, Andrea Pérez, Simón Dini les hizo una entrevista. Es momento de abrir la puerta secreta al universo. Y esta canción nos viene al pelo porque si no Miguel Ángel Plana está en esa fase ya que le entra la modorrita, que está a punto de dormirse. Y ahora te has despejado con esto, ¿no? Y el rapete este me despeja, te pone las pilas. Bueno, hoy, fíjate, parece que vamos a hacer casi un monográfico sobre la zona de Cádiz, porque si al principio Elena Merino nos hablaba del descuartizador de Cádiz, ahora Nando Domínguez se va también a Cádiz para hablarnos de Miguel Timmermans, no sé si se dice así. Es un caso pues muy extraño, la verdad, las cosas como son, pero quien mejor nos lo contará, eso sí, siempre con una sonrisa, es Nando Domínguez. Nando, buenas noches. Buenas noches, ya me has hecho reír con lo del apellido, Timmermans. Bueno, es que claro, es con dos... complicado. Lo de man suena como inglés, ya sé que Miguel es español el nombre, pero... Y como es con dos M's, no sé, Timmermans o Timmermans, ¿cómo es? Timmermans. Tampoco me hagas mucho caso porque mi pronunciación del inglés no es muy buena. Pero es español este hombre, ¿o era? Supongamos que sí, que es español. Ya, igual es... Su apellido procede de otro lado, ¿no? Claro, ascendiente inglés. Bueno, el caso es que si fuera inglés pues sería Timmermans, ¿no? A mí me suena mejor. Pero en fin, bueno, Miguel, resumiendo. Miguel, lo dejamos en Don Miguel. Pero bueno, al final, ¿cómo se llama? Miguel. Miguel, de nombre Miguel, ya está. ¿Pero Zimmerman o Timmerman? No, no lleva H después de la T, es Timmermans. Dos M's y acaba en de M. Zimmerman como... No como el director de cine. No, ese es Cineman. Sí, pues el caso es que... Zimmerman es Bob Dylan. Sí, también. Que bueno. Pon la música otra vez que ya vamos degenerando. Que aquí el caso es que se llama Miguel y que estamos hablando de 1960, que estaba en una localidad que está a unos 5 kilómetros del embalse de Bornos. ¿Y qué pasó? Iba con la moto de repente una noche y ¿qué pasó? Pues él era maestro nacional, vivía en Jerez, tenía su localidad, su casa allí, marchaba en su moto pues sobre la 1 aproximadamente, iba de Prado del Rey a Jerez, ¿no? Donde él tenía su domicilio. Uh-huh. De camino pues divisó unos 150 metros, justo al borde de donde empezaba una cuesta, pudo ver una especie de humanoide, ¿no? Lo cual se quedó un poquillo sorprendido y decidió detener su trayectoria parando la moto y observando a ese humanoide. No me extraña, claro. Este ser llevaba algo, su vestimenta como rojo, dice que era completamente rojo, de los pies a la cabeza. Dice que apareció de repente, no sabe cómo, por el borde de la carretera, ¿no? Era muy alto, de unos 2 metros aproximadamente, un poquillo más. Uh-huh. Parecía pues como que le costaba andar, ¿no? Que su forma de desplazarse era muy lenta. Ya hemos hablado de anteriores casos también donde parece ser cuando ven alguna especie de humanoide, entre comillas, parece ser que como que les cuesta mucho andar. Como si fuera un zombie, ¿no? Por decirlo. Parecido. Resulta pues que dice que era muy similar a sus movimientos eran similares a los de un robot mecánico, ¿no? Yeah. Los brazos rígidos, el humanoide pues caminaba por el borde de la carretera y no dio este ser ni 6 pasos cuando de repente pues al lado suyo apareció otro de similares características. ¿Sí? El segundo pues era más pequeñito, medía alrededor de 1,20 m, también era vestido de color rojo, pero este llevaba algo curioso que le llamó mucho la atención al testimonio. Dice que llevaba una bota de color negro, ¿no? No sabe si en el pie derecho, no recordaba, o en el pie izquierdo, ¿no? Pero solo una.
Una de color negro, la otra no explica de qué color sería. Sería, me imagino que normal. Blanca o algo roja. No, que no sabía si llevaba solo una bota o es que llevaba solo que una era negra. Lo normal es que si llevara una de cada color, dijera que llevaba una negra y otra amarilla, o otra verde, o otra azul. Me ¿no? imagino que sería roja, porque como dice que era todo rojo, que iba vestido todo de rojo, me imagino que sería rojo, que ese ser llevaría solo una bota negra. Ya. ¿Era más pequeñito? Pues sería el hijo, ¿no? Si era más pequeñito y iba igual, pues el hijo. El contorno de estos seres serán tipo anillados, como lo que conocemos como el personaje de la Michelin, que se llama Vivendum, que es el muñeco de Michelin. Eso... Sí. No, que eso es lo que me hace gracia a mí, que iba como el muñeco de Michelin. Oye, ¿no sería que estaban haciendo una campaña los de Michelin y casualmente fue a hacer una pausa? Una campaña por todo el mundo, porque más adelante te iba a contar unos pequeños casos que he recopilado también sobre diferentes personas que vieron también a seres de este tipo de características. Sí. Con que quizá Michelin trae algo oculto. Oye, una campaña eficaz, ¿eh? Si está por todo el mundo la gente vestida así. ¿O no plagiarían los de Michelin el ser este de los encuentros con humanoides? Efectivamente, podría ser al revés. Pues resulta que, bueno, el muñeco este de Michelin se creó en el 1897 por un artista ilustrador que era Marius Rosillon. Sí. Si no digo mal. Resulta, siguiendo con el caso, los dos humanoides pues cuando se habían juntado, cuando apareció el otro y tal, atravesaron la carretera de forma diagonal y pues el señor Miguel puso su moto otra vez en marcha y al llegar a la curva de la carretera, justo donde estaba la cuesta, dice que habían desaparecido como mágicamente, no sabía por dónde, se habían esfumado de un modo misterioso. Oye, y cuando pasan a su lado, ni le dicen nada, ni estos humanos se sorprenden, ni... Se supone que estaban algo lejos de él. Paró la moto a unos 120 metros aproximadamente. Ya. Este caso, además, por lo visto, ha sido investigado, ¿no? Por Antonio Rivera. Sí, Antonio Rivera, yo lo he encontrado en la revista Stendek, en el número 40 del mes julio de 1980, pues si a la gente le interesa leer este artículo, de donde salió en portada y todo también. Hicieron allí una pequeña investigación y es donde yo prácticamente me he documentado de este caso. Ya. Qué cosas, a mí es que esto de la vestimenta me llama mucho la atención. ¿Que no sería que también podía ser de carnaval, que iban disfrazados de carnaval? Porque hablamos de 2 metros, tampoco, hombre, puede ser humano perfectamente. Y el otro de 1 y pico... Lo que pasa es que la fecha ya se nos ha ido un poquillo ahí de las manos. Mayo de 1960, no sé si por allí se hacen carnavales a esta fecha. A lo mejor se fue de carnaval, la cogió buena y todavía sigue celebrándolo por ahí, ¿no? Y en su casa ya la mujer divorciada. En fin. Bueno, comentas que ha habido más casos de estas apariciones de humanoides. Sí, buscando este tipo de vestimentas, pues he ido... Para documentar este caso y para que la gente que nos está escuchando vea que hay más personas, porque claro, es que te llama la atención, ¿no? Dices, como el muñeco de Michelin. Sí. Puede quedar todo en una risa, ¿no? Pero hay varios casos que también son bastante interesantes, donde se ven también seres con un tipo de vestimenta similar. Ya, cuéntanos, en Francia, ¿no? Han ocurrido en Francia. Hay muchos que han ocurrido en Francia, bueno, en el resto del mundo también. Solo traigo unos 3 casos que he querido destacar. Que uno ocurrió en el año 1954, el 16 de octubre, ahí vamos con los nombres raros también otra vez, cerca de Maubeuge, en Francia. Maubeuge será algo así. Los nombres, en francés. Monsieur Morphy. Monsieur, eso sí que, eso es Monsieur. Monsieur Mosen será. Casi mejor lo dices tú y yo digo luego el resto. No, pero cuando se escribe Monsieur es Monsieur, señor. Vale, Monsieur, vale. Sí. Genial. Pues regresaba a su casa en un coche por la carretera y pudo ver pues un objeto cilíndrico, como una especie de cohete de unos 2 metros de diámetro y con varias patas, como apoyado en varias patas, ¿no? De repente las luces de su coche se apagaron y él decidió bajar, se acercó al aparato, donde vio una especie de humanoide también, que este llevaba unas botas grandes con un casco y medía aproximadamente 1 metro. ¿Llevaba un casco en la cabeza? Exactamente, llevaba un casco y a continuación
su traje era muy parecido a lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Al hombre de Michelin. Ya. También, casualmente, se movía lentamente. Sí. Y bueno, pues al final el hombre, pues por lo visto se debió oír, yo te lo he resumido el caso porque es más largo, se debió oír y pudo, las luces de su coche se encendieron y se marchó de allí. Se asustó y se fue. Bueno, también es comprensible. Y luego al año siguiente también hubo otra aparición en Francia, en otra localidad, ¿no? El 15 de mayo de 1955, Diman Cous Amor, en Francia, Mr. Doughet regresaba, tengo que ir a clases particulares de francés. Di el señor y ya está, el señor Doughet, y no has dicho nada, o sea, lo has dicho bien. Regresaba a su casa, que estaba ubicado pues cerca de la universidad, ¿no? Donde él era empleado. Pues estaba en el cine, estaba viendo una película, y cuando abrió la puerta del patio, una especie de rayo azul, azul verdoso, le impactó en la cara. Dijo que notaba una especie de escalofríos por dentro y tal, ¿no? Sí. Y justamente en el patio de la universidad, pues pudo ver una especie de artefacto, que era enorme, ¿no? De unos 12 metros de diámetro, con forma de platillo y con una cúpula, ¿no? Este estaba flotando a 1,5 metros del suelo. Sí. Y justo en el objeto, pues vio a 2 seres, de 1,60 m aproximadamente de altura, ¿no? Y también vestían algo muy parecido a lo que es un traje de buzo, ¿no? Un gris metalizado, similar también al hombre Michelin. Claro, ahí con el hombre Michelin, está por todos los sitios. Está en todos sitios. Oye, y estando en la universidad, en el patio de la universidad, ¿solo lo vio él? ¿No hubo más testigos? Que yo sepa, caso raro. lo he encontrado en la web del investigador José Antonio Caravaca y no sé si habría más testigos o no, porque lamentablemente no he encontrado más información sobre este caso. Ya. Es curioso que todo este tipo de casos, y además en la época precisamente de los 60, cuando más auge tenía y popularidad del fenómeno, sobre todo a través de distintas series de televisión como Los Invasores, Star Trek, etcétera, que además, sobre todo Los Invasores, crean ese prototipo de nave de platillo volante que es la que más suele ver la gente. También la época en la que más popularidad adquirió el famoso muñeco Michelin. Sí. Y el hecho de que siempre se produzcan este tipo de avistamientos en lugares así un poquitín apartados, aislados y ante individuos solitarios, que no hay más testigos que su... Pero fíjate, hablamos de un patio de una universidad, que su palabra, en la mayoría de los casos, a mí me da la impresión de que puede ser una especie de psicosis o sugestión del momento relacionada con... Venía del cine, pues igual había visto una película de estas de humanoides y antes de ver la película, en aquellos tiempos había publicidad en los cines y a lo mejor habían puesto un anuncio de Michelin, de las ruedas, ¿no? No, hombre, lo del Michelin es más que nada anecdótico, es por cómo compararlo con algo que pueda la gente entender. Ya. Sí, porque en además este caso, por ejemplo, el dibujo de Michelin, esta marioneta o este personaje, fue diseñado en 1898, si no me equivoco, ¿no? Sí, ya existía. Por el dibujante Galop. Y este caso es del año 55. Estamos hablando del año 55, 54, del 60, que es el primer caso que os he contado. Y es lo curioso, ¿no? Que por ejemplo, no existía todavía el hombre Michelin. ¿Cómo que no? Este dibujante, que fue el que hizo el dibujo de esta forma y tal, quizás se basó en estos casos también. Que no, vamos a ver, no fue creado en 1897. ¿Cuál, el dibujo? El dibujo. Claro. Si no me equivoco, en 1898. Pues bueno, Galop. En 1898, y estamos hablando de estos casos en el 1900. Perdón, vale, me he equivocado yo. Claro, digo... Me he liado de mezclas, tengo aquí un jaleo de la... Sí, la publicidad televisiva de la época. Claro, por eso decía Pero... yo que habían visto en el cine, habrían podido ver un anuncio de Michelin, por poner un punto humorístico. Que además esta última aparición que estamos hablando, el de Droguet, parece que llevaba como un casco muy grueso y en el estómago llevaba como una caja negra, ¿no? Sí, eso decía, que llevaba una especie de caja negra que le salían como una especie de cables, ¿no? Sí. El testigo, pues cuando recibió ese rayo, pues se quedó como paralizado, ¿no? Como que no podía moverse.
como que solo podía observar lo que estaba sucediendo, ¿no? Ya, del susto. Uno de los seres, pues era el que manejaba, digamos, el rayo ese que le había dado en la cara. Sí. Y ese se encontraba dentro del aparato, ¿no? Y los otros pues parecían que estaban como recolectando piedras o algo, ¿no? Ya. De repente los dos humanoides se metieron en el aparato y también comentaba que andaban un poquillo mal y cuando entraron pues el aparato se elevó despacio y en esos momentos pues él recuperó la movilidad y tal, ¿no? Y todo esto pues duró unos 15 minutos aproximadamente. Y de nuevo tampoco contactaron con él ni nada, ¿no? Fue aparecer y desaparecer. No he recibido más información, no es que haya recibido información, no la he encontrado. Que no la hay, claro, si no... Quizá está ahí en internet, pero yo no hago un libro y tal, pero yo no la he encontrado. Mira, yo he estado buscando, ¿eh? Tengo ahora mismo en pantalla en el iPad un artículo de unas 20 o 30 páginas que se llama Saucers in the 60s, UFOs in Latin America and Spain, de un tal Scott Corrales, publicado bajo el amparo del Instituto de Ufología Hispánica en el año 2007, que menciona toda esta oleada, y además es donde además comenta también el caso de Miguel Timmerman, está en inglés, y comenta toda esta oleada de los años finales de los 50 y la década de los 60 en Sudamérica y en España, y menciona en la introducción todo esto que te he comentado yo, ¿no? Sí, que podría ser una cosa de... a las series de televisión, que también estaba Mi Marciano Favorito, estaba la carrera espacial en pleno auge, sobre todo en México, que es de donde más noticias se recibían de toda la carrera espacial, de donde más eco se hacían, es donde más tipo de avistamientos hubo, ¿no? Y ya formaba casi parte de la cultura popular. Entonces todo eso podía haber generado algún caldo de cultivo. Aquí en España, por ejemplo, pues también empezaron a publicarse las primeras novelas de ciencia ficción que no estaban relacionadas con la literatura de bolsillo, como La nave de Tomás Salvador o Domingo Santos, que publicó entonces Gabriel, La historia de un robot. O sea, yo creo que había como una sugestión, ¿no? cultural ahí de cosas que posiblemente podría predisponer a que alguno de estos avistamientos tuviera más que ver con la imaginación o con algún tipo de psicosis colectiva o alguna cosa de estas que con la realidad, ¿no? Sí, cada uno lo interpreta, lo interpreta como quiere o como puede y si tiene esas referencias, pues está más receptiva a querer ver eso. Y además hubo otro caso, nos comentabas, en Inglaterra, ¿verdad? Sí, otro caso que he querido destacar fue en 1926 en Bolton, en Lancashire, Inglaterra. Henry Thomas, pues era una persona que estaba andando por la calle y tal, y entró en un patio de una casa porque vio abierta la puerta y tal, y entró para adentro pensando que eran sus amigos, y entonces vio como a 3 personas, ¿no? A 3 seres también. Vestían ropas extrañas, como una especie de caucho así y de color medio plata brillante, las botas eran oscuras, y en la cabeza tenían como una especie de casco transparente también. Varios tubos, también se unieron alguna especie de tanques que llevaban a la espalda, tenían como que salían de la espalda así como una especie de cables o tubos también. Los 3 seres eran de estatura normal, se veía como también, como hemos comentado, el famoso Michelin, pero más delgado, ¿no? Y uno de ellos pues debió emitir un ruido y el muchacho echó patas y salió de allí corriendo. Se fue corriendo, claro, es comprensible totalmente. Es curioso porque en el artículo este que te digo yo también pone de man Michelin. Como Michelin, sí. Michelin. Bueno, sí, puede ser que a través de la televisión ya sabemos que influye hace un mucho. Poquito de daño y la gente pues quizá a la hora de ver una cosa pues lo primero que le viene a la mente es lo más cercano que ha visto, ¿no? Y ha sido el muñeco Michelin. Yo después de este programa voy a hablar con Michelin para que nos financie la puerta secreta, que nos la patrocine, porque hay que ver qué propaganda hemos hecho la de Michelin. Que he tenido en un momento. Oye, sin comerlo ni beberlo, mira qué suerte. Y gratis.
Bueno, Nando, pues un placer como siempre y sigue mirando el cielo y la semana que viene nos cuentas más cosas aquí en La Puerta Secreta. Vale, y bueno, y animo a la gente a ver Expediente X, que está genial y ya hay 3 capítulos y voy por el cuarto y es una pasada de serie. Pues, hombre, yo el tercero me pareció patético, con franqueza. El El tercero... tercer episodio me parece una tomadura de pelo soberana. Para 6 episodios que van a rodar, el tercero yo creo que ahí se han lucido, ¿eh? El de... Ya, ese el del de- hombre basura que sí, va por ahí este- matando. Una especie de, digamos, como si fuese Gigante. a hombre reptil, una especie de lagarto, sí. ¿no? Ahí la verdad que ese no es muy bueno. Pero el primero estuvo genial, ¿eh? Sí, los 2 primeros estaban muy bien. Bueno, pues esperemos que Voy a ver el siguiente. esperemos que el cuarto esté a la altura. Yo, A ver el qué tal. cuarto se emitió anoche, yo lo veré hoy. Yo lo voy a ver esta noche. Yo lo veo los martes. Ay, perdón, eso se emitió el Ah. martes, quería decir. Por eso, digo, bueno, como Miguel Ángel Plana, no sé cómo hace, pero se ve canales raros por ahí, se los ve todos por YouTube o por, yo qué sé, Hombre, por el ordenador y al final, pues, las personas normales que tenemos la televisión normal, pues, no hay forma de ponernos de acuerdo y aclararnos. Bueno, Nando, que descanses la semana que viene Igualmente, más. nada, que Cuídate. feliz semana Hasta para luego. todos.